Seguimos aquí en Vivencias de Fe, disfrutando de las vivencias, las experiencias de Adalgisa Reynoso, de un Señor, de un Dios vivo, que su madre le enseñó en la niñez, pero ella se ha dado cuenta a lo largo de los años que ese Dios es real, concreto. Nos contabas, Adalgisa, antes de ir a la pausa, que si te pusieras a contar todos los momentos difíciles que has vivido, tú fueras amargada. O sea que si yo te hiciera un historial de vida, eso diera una gente Claro, triste. una gente triste porque, por ejemplo, el primer choque, por ejemplo, con la muerte lo tuve con la muerte de mi hermano. Pero después, entonces, yo me caso, mi novio fue de 8 años, cuando eran novios de verdad. O sea, Ella era familia de la casa. era exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Después de 8 años de novio, el matrimonio me duró 4. Y yo recuerdo que en los primeros días, como que ahora yo viendo mi vida, veo como que siempre Dios tenía el control, sin yo darme cuenta. Cuando mi esposo se muere, que no me dicen a mí que se murió, sino que tuvo un accidente. Y yo lo único que tengo que decir es, Tu jovencita. ay, Señor, no lo deje inútil, no lo inutilece, algo fue. Pero en ese tiempo no se usaba todavía la funeraria, sino que la funeraria iba a la casa y ponía los candelabros y las cosas. Cuando yo llego a la casa de mi suegra, a mí me extraña que quien van a darme la noticia son sus papás. Dice, vámonos para la casa porque Ramoncillo tuvo un accidente, pero yo todavía tengo en la mente que es accidente. Que es accidente, no que te tocaba despedirte de él. Cuando yo llego a la casa, que veo que lo que veo es preparando para atrás, porque todavía no lo han traído después de todo plato. Entonces, después que se hace el coso del cementerio y mi suegra me dice, pero quédate aquí los 9 días, hasta que, ¿cómo para que? Yo no, yo me voy para mi casa, porque si yo no enfrento mi casa hoy, no voy a entrar más nunca. Muy difícil para ti con dos niños, un matrimonio tan joven, con tantos sueños. Él se mató en el primer trabajo independiente como ingeniero. Entonces ya tenía 2 pérdidas, a tu hermano y a tu esposo. Exactamente. Entonces, y no solamente, entonces 2 condiciones trágicas. 2 tragedias. 2 tragedias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me veo, yo la única expresión que puedo usar cuando quedé viuda es cuando a ti te sueltan en el medio del mar que tú no sabes nada. Así yo me sentí completamente perdida y sin rumbo. Era tan tal porque mi esposo era de las personas que son como, que les gustaba mucho, por ejemplo, se dañaba la televisión. Déjala ahí que yo lo voy a arreglar. Y se pasaba el domingo trateando. La arreglaba y después le sobraban piezas, pero la aprendía. Pero la aprendía. Y así era la plancha, así era todo. Entonces, yo no estaba acostumbrada ni siquiera, porque espérate, que déjame venir para atrás. En el 60, yo dejé los estudios, porque entonces era mucho preso y mi papá dije, ya con un muerto en la familia está bueno. Mejor quédate bruta, pero... entonces, te queremos viva aquí. Sí, entonces me quedé 3 años en Bonao y después en el 63 fue que yo me casé y volví a la capital. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no estaba ni siquiera acostumbrada a coger carro público. Yo me acuerdo que había una pescadería que se llamaba Pescadería Gilda, que yo no sé si está todavía en la Isabela Católica, porque a mi esposo le gustaban mucho los mariscos y los peces, y eso es lo que más se comía en casa. Y yo cogía de mi casa, de la Estrelleta, en la Soy por Noé, un carro, pagaba la carrera a 50 centavos, y yo pagaba la carrera y después me daba cuenta que la línea de carro me llevaba a la misma puerta por 10 centavos. O sea, entonces... Tú vivías una vida muy difícil, muy diferente a la que te tocó afrontar. Exactamente. Entonces, como que, fíjate, tuve un tiempo que lo que yo lloraba era de impotencia. O sea, y me entraban como esa frustración. Esa frustración. Y decía, concho, si vive, pues revive para matarte yo otra vez. O sea, porque sentía ese vacío, ese abandono. Entonces, no solamente eso, yo recuerdo que el padre Ignacio, que era de la Capilla Pío Díaz, vivía en la Estrelleta, y él decía, si debíamos haber andado toditos los 4 y ya, como que ya ahí se acaba. O sea, que tú estabas en un duelo. No seas egoísta, que tú no has vivido. Con dolor. Tú nunca has bebido, ni tus hijos tampoco. Entonces, pero
ahí vi, por ejemplo, el yo volver a mi casa, yo vi que fue acción de Dios. ¿Por qué? Porque yo enfrenté la verdad del primer día, o sea, Le diste la cara a tu realidad. a mi realidad, o sea, y tuvieron que inyectarme cuando llegué a mi casa, pero me quedé en mi casa. O sea, ahí yo viví mi dolor y viví mis circunstancias y lo viví ahí. Pero ¿a qué etapa entro yo? Tengo que volver para la universidad, porque yo dejé la profesión a medio talle. Pero ya yo no iba a estudiar ingeniería civil, sino que me meto a acabar agrimensura. Y era pastilla para dormir, pastilla para no dormir. O sea, porque duré 9 meses que no dormía. ¿Tú sabes lo que se llama? Con insomnio. Eso es una cosa. Eso es agotador y 2 niños pequeños. Entonces, yo tenía a la niña con 5 meses, me iba para la universidad. Yo comencé a trabajar a los 9 días. La misa de mi marido fue hoy, a los días comencé a trabajar. En un teléfono, ya tú sabes, tú con ese estado. Y INAPA su orden, que era en INAPA que yo trabajaba. Tú tenés que demostrar una un simpatía estado tan divorciado de la a lo que verdad, te vivías. de la verdad. Entonces, todo eso pasó. Cuando yo me vi, ¿qué pasa? Pero Dios tiene sus circunstancias. Viene una hermana mía de Bonao, me dice, quiero que me acompañe, que me lleves al Salvador Gautier, que hay una amiga mía que está en plan de divorcio, intentó suicidarse, y un desastre. Mira, cuando yo fui y vi ese panorama de esta muchacha con 2 hijos igual que yo, ya yo las pastillas las compraba como compraba el arroz y la habichuela. Eso era parte de tu Esa canasta. era parte de la canasta. Y cuando yo vi eso, yo dije, no, cuando yo llegué a mi casa las boto. La eché toda en el inodoro. Pero ya tú sabes, el Señor me dio esa fuerza de voluntad porque pero me dio la gracia de que yo en el día yo no me acordaba. Porque si yo lo hubiera dejado, en la noche me la bebo otra vez y ya no. Y mi suegra haciéndome té de lechuga, pedeto, pero al final de cuentas, eso se normalizó. Entonces, comencé a vivir mi vida, te voy a Aceptar lo que te había aceptar la tocado. voluntad, pero mi iniciación de verdad con el Señor vino en el 74, que fue cuando conocí la renovación. Ahí fue a través. Ese fuego del Espíritu Santo que llegó como una ráfaga que al principio mucha gente no entendía. Yo era una. Yo decía, no, yo la primera vez que fui a Santo Domingo, que vi ese escándalo, digo, no, a mí esto no me gusta. Pero después que el padre habló una frase que fue para mí que la dijo. Dijo, Dios no se revela a los que se resisten a creer en Él. Le citó la palabra de la sabiduría. Y yo siempre he sido apasionada por leer. O sea, yo desde chiquita he leído que se acabó. A mí un libro, un buen libro. Y leía de todo. No, entonces leía sin selección. Porque yo te voy a decir que después que yo entré a la comunidad, que me comencé con el padre Juan, y me pusieron encargada de los ejercicios, yo me he embotado en otras cosas. Porque yo no leo cosas que se relacionan. Te enfocaste en lo que te da vida a tu mente y a tu corazón. Solamente la cosa de los ejercicios. Entonces, en ese retiro estabas ahí tú y sentiste que te hablaban a ti. Sentí que, y sobre todo lo que me impactó eso, que yo todavía miro esa pila de libros. Y yo decía, Señor, que eso no sea obstáculo para que yo te conozca. Y me dio el Señor esa sed. Después cuando hice el seminario de vida en el Espíritu, eso fue... el Señor fue sanando ahí, ese Espíritu Santo. Y fíjate una cosa, todo siempre queda algo, o sea, porque algunas veces, pero le doy gracias a Dios, por ejemplo, de que yo comencé a sufrir ya con conciencia. O sea, que yo no tuve un maltrato de niñez, que esto. No, yo siempre digo, mi niñez fue corriente y moliente. El Señor te dio una niñez tranquila porque dijo, el fuerte viene... El fuerte viene después. Después de adulto. Exacto. Pero en esa niñez tenías la fe, el amor, el ir a la Eucaristía. Eso estaba ahí presente y latente, aunque tú no tuvieras conciencia. Exactamente. Te sostuvo. Porque claro. Cuando tuviste mal, entonces no rechazaste No. Y entonces cuando yo comencé la renovación en el 74, seguido me comenzó la inquietud porque también en la familia mía hay maestros de vocación. Pero yo siempre dije, si yo tengo que vivir, yo tengo una hermana, que ya tú sabes, una maestra que se frustró cuando la
la jubilada, porque ella decía que ella nunca se iba a jubilar de ser maestra. Y cuando subió uno de los gobiernos, a los 48 años le mandaron la jubilación a su casa sin ella pedirla. Las universidades andando atrás de ella, dijo, no doy más clases más nunca. O sea, porque eso la marcó. Y entonces, y tenía un hermano que era alfabetizador y los cursos se los formaban de todo lo que se quemaban en todos los cursos, lo que los maestros, lo que los otros no podían alfabetizar. O sea que en tu familia, en tu tribu, Ay, está esa invitación a enseñar. no, y una tía, esa tía se convirtió en una maestra excelente, una maestra famosa en el pueblo. Pues vamos a una pausa, señores, qué apasionante es ver cómo el Señor, la que vemos con tanta energía, ha pasado trabajo, pero Dios ha estado presente. No te muevas porque luego de esta pausa seguimos con las vivencias de Dalgisa Reynoso aquí en Vivencias de Fe. Cuando me nombraron me dijo, bueno, a ti te pusieron ahí porque no había quién lo... Siempre vienen Sí, esos comentarios imprudentes. No había, porque fíjate tú, los apóstoles toditos eran casi analfabetos, lo único que sabía mucho era Judas y lo traicionó. Siempre yo he creído que la verdad es lo que menos daño hace. O sea, yo creo que de las cosas que Dios más admira es la fidelidad y la perseverancia. Una gente no puede crecer si no tiene comunicación con Dios todos los días. Pero si tú día con día, tú no tienes esa intimidad con Dios, ¿pero qué pasa? Que hasta que tú no consigues dominio de ti mismo, el Señor no puede ser Señor de tu vida. ¿Por qué la obediencia cuesta tanto? Porque es tú declinar tu manera de pensar y asumir la del otro.